voy a leer unas 4 paginitas a espacio y medio, de manera que no se asusten. Y finalmente, si me queda tiempo, voy a hacer un comentario. Esto es parte de un trabajo, esta parte se llama Antiimperialismo y Nacionalismo Revolucionario, el Estado como práctica socialista en Venezuela. El socialismo del siglo XXI debe ser necesariamente antiimperialista, sustentado en la propiedad social de los principales medios de producción, única manera de defender nuestra soberanía de la voracidad de las transnacionales. La plusvalía producida por dichos medios socializados debe invertirse en el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, de los contenidos humanísticos de la solidaridad y la participación social. Esta última, que constituye la meta explícita de la mayoría de los gobiernos suramericanos y caribeños, podría ser la base para que dichos pueblos lleguen finalmente a alcanzar un nivel de calidad de vida que pueda considerarse como basamento para la construcción de los diversos proyectos socialistas. El socialismo es la única alternativa que garantiza la resolución definitiva de su desarrollo. De la misma manera, creemos que el socialismo es una construcción social que necesita asentarse sobre bases sólidas si queremos que sea históricamente viable. A este respecto, el maestro Maza Zavala, cuando era de izquierda, proclamaba en 1967 como condición imperativa para llegar a un modelo de desarrollo socialista la necesidad que tenía Venezuela de un nacionalismo revolucionario que apuntase hacia la liquidación del enclave capitalista extranjero, la liquidación del régimen agrario latifundista, la pérdida del poder de la oligarquía interna, el desarrollo de un poderoso sector público de economía básica con el dominio de todos los mecanismos estratégicos del proceso de distribución y la convivencia con un sector privado limitado en cierta gama de actividades productivas y de servicios dentro de la esfera puramente económica. En una obra posterior, Maza Zavala concretó el desarrollo de aquel concepto que consideramos importante citarlo en su extensión. En una época como la presente, tan conmovida por las múltiples manifestaciones de la crisis que afecta a los patrones esenciales del modo capitalista de producción y de vida, y por los procesos de renovación y crítica que toman impulso en el mundo socialista, hasta el punto de que forma y contenido se funden y se llega a poner en duda la validez de las leyes históricas y del cambio del orden social, se hace indispensable establecer prelativamente el principio orientador de la crítica social y de las transformaciones revolucionarias de la realidad. Este principio, para nosotros, fuera de toda duda, es la democracia socialista. Perseguimos la liquidación de la dependencia a que está sometida la nación venezolana, del subdesarrollo que bloquea la fuerza de crecimiento orgánico de nuestra economía y del bienestar social de la alienación de nuestra cultura y de nuestra identidad de pueblo. Y porque perseguimos eso, planteamos la exigencia de la liquidación del capitalismo que ha adquirido en nuestro país sus características más negativas, más deformantes, más destructivas, más desnacionalizadoras y más destructoras de la calidad de vida, cuya característica dominante es la expansión y la profundización del supermonopolio, la concentración creciente del poder de acumulación y de extracción de ganancias. Consideramos necesario desde este punto de vista profundizar el análisis de la función que cumplía el Estado como praxis de resistencia antiimperialista en la fase nacionalista revolucionaria del proceso socialista, entendiendo que se trata de una nueva forma de organización política, económica, cultural y social que asumiría el Estado en la fase de transición hacia la construcción del socialismo,
particularmente en países periféricos al núcleo de países desarrollados, donde el modo de producción capitalista dependiente se convierte en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas. Ello es consistente con lo expuesto por Borón sobre la naturaleza dialéctica del Estado, el cual, dice dicho autor, no es una entidad metafísica, sino una criatura histórica, continuamente formada y reformada por las luchas de clase. Sus formas difícilmente pueden ser interpretadas como esencias inmanentes flotando por encima del proceso histórico. Como consecuencia de la actual correlación de fuerzas que domina actualmente el panorama internacional y de la profunda crisis estructural que sacude los fundamentos del capitalismo hegemónico del núcleo de países del primer mundo, consideramos que el Estado Nacional tendrá que seguir existiendo todavía por mucho tiempo más. En los tiempos capitalistas desarrollados, en los países capitalistas desarrollados, las élites gobernantes, actuando de manera pragmática para capear la grave crisis que sacude al sistema en el momento actual, han actualizado las funciones del Estado interventor, autoritario, que surgió en las sociedades mercantilistas del siglo XVI y dominó hasta bien entrado el siglo XX, haciendo a un lado la ortodoxia neoliberal del libre juego del mercado, culminando en diversos casos con la nacionalización abierta o velada de las instituciones bancarias o de grandes corporaciones industriales. Los gobiernos del G8 han asomado como solución a la crisis actual del capitalismo en sus países apoderarse de los recursos naturales y del capital financiero acumulado en los países de la periferia y en particular de nuestra América, para inyectar liquidez en su sistema financiero y apropiarse a sí mismos de los activos energéticos y otros minerales, de los suelos agrícolas, de los alimentos, el agua y la biodiversidad. Intentan así reeditar lo que hicieron con nuestros pueblos las mismas potencias coloniales en el siglo XV para remontar la crisis estructural de la sociedad feudal y fomentar el desarrollo del capitalismo mercantil. Para ello necesitan desestabilizar los gobiernos progresistas y nacionalistas que se oponen al despojo de sus recursos y debilitar los estados nacionales. Los países periféricos como Venezuela en la actualidad resisten y se esfuerzan por independizarse de la tutela colonial del imperio estadounidense y europeo occidental, quienes intentan socavar la estabilidad de los gobiernos revolucionarios. Es por ello que por ahora el reforzamiento de nuestro Estado Nacional constituye una garantía para la preservación de nuestra soberanía. En el caso venezolano, no nos referimos al reforzamiento del Estado Nacional burgués heredado de la Cuarta República, el cual ha sido y sigue siendo fuente de calamidades para nuestra sociedad. Nos referimos al papel del Estado Nacional como práctica social de la resistencia antiimperialista, como un órgano de poder completamente subordinado a los intereses colectivos de la sociedad socialista. En este sentido, no estamos aludiendo a su función como representante hegemónico del capital monopolista, sino al dispositivo reputado como social o de interés general del Estado, que supuestamente corresponde por excelencia a la socialización de las fuerzas productivas, como condición necesaria para intervenir la economía y en general las relaciones sociales de producción. Cuando un movimiento revolucionario progresista... Gobierno Bolivariano.